Es una bendición en el Señor el que podamos estar juntos y sobre todo para derramar nuestras vidas y nuestros corazones delante del Señor, pero también con el propósito de que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones el día de hoy. Y me gustaría que me acompañara por favor allí al libro de Daniel capítulo 11. Vamos al libro de Daniel capítulo 11, hermanos. Hoy comenzamos a meditar Daniel capítulo 11. No sé cuántos estuvieron meditando este pasaje. Daniel capítulo 11. Es un capítulo extenso. Voy a leer del verso 1, del verso 2, perdón. Hasta el verso 21 voy a leer, del 1 al 21. Yo lo leo, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor, dice: Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de gran riqueza, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciados de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá el rey contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará con él, con el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derramará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, para ellos caerá. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse,
ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujer para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a la costa y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino. ¿Con qué? Con halagos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este momento, Señor, que nos permites ir a tu palabra. Sobre todo, Señor, en este capítulo 11 del libro de Daniel, el cual pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, de tu palabra, y que sea, Señor Padre, nuestro entendimiento aclarado, Señor, y tu Santo Espíritu, Señor, esté obrando para darnos entendimiento y comprensión de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Este capítulo 11 es el capítulo más sencillo de comprender de todo el libro de Daniel. Porque en realidad todo este capítulo está en la historia universal. Todo, hermanos. Una de las cosas que se ha dicho de Daniel en relación a que no se cree que Daniel lo escribió, es exactamente por este capítulo. Este capítulo es tan detallado sobre los acontecimientos que van a acontecer en el mundo de ese entonces, que muchos han llegado a pensar que seguramente se escribió poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque seguramente alguien que ya había presenciado o alguien que ya sabía de estos acontecimientos lo pudo haber escrito. Entonces muchos piensan que por esta precisión que tiene el libro de Daniel respecto a los acontecimientos que sucederían después, como se lo está mostrando aquí a Daniel, muchos piensan que no lo pudo haber escrito Daniel. Pero entendemos que fue Daniel quien escribió estas palabras, y que lo que está haciendo Dios es mostrarle exactamente lo que iba a pasar después de que él obviamente muriera, y qué es lo que iba a venir después. Esta escena nosotros ya la vimos de una manera no tan detallada en el capítulo 2. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una imagen que está formada por 4 diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro con lodo, dice, ¿no? Y es como la forma de un hombre, donde la cabeza es de oro, los brazos y el pecho es de plata, y lo que son sus piernas es de bronce, y los que son los pies son de hierro con barro cocido. ¿Qué sucede? Dice que vio una piedra que venía y desmenuzaba y destrozaba esta imagen. Cuando vamos al capítulo 7, ya no es una imagen, son 4 bestias que representan exactamente lo mismo, y que después de que pasan esas 4 bestias, se ponen tronos, el anciano de días se sienta en su trono, y viene uno como hijo de hombre, el cual ese hijo de hombre
al llegar al anciano de días, se le da toda la autoridad, el dominio, el poder para destruir a esas bestias. Cuando vamos al capítulo 8, en realidad el capítulo 8 y el capítulo 11 narran lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que los narran de diferente manera. ¿Qué narra? Si nosotros vamos al capítulo 8, dice el verso 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía? 2. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero haría con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que ya había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para prepararse delante de él, lo derribó, por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, porque estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron, ¿cuántos? Otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y entró, y a los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre que entre las riberas del Alaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, porque él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo ¿de qué? Del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie.
y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son, hermanos, leemos juntos, los reyes de Media y de Persia. Hermanos, estos reinos sí existieron. Este imperio, al principio, cuando el imperio medo-persa se hace fuerte, es quien conquista a Babilonia. Pero debemos de recordar algo: el imperio que predominó de esos dos fue el imperio persa, ¿sí? Entonces, esta historia que está mencionando aquí es real, pero es real, ocurrió, pero cuando a Daniel se le dieron las visiones, todavía gobernaba Babilonia. ¿Con quién? Dice el 8:1, en el año tercero del reinado ¿de quién? De Belsasar. Belsasar es el nieto de Nabucodonosor. Por lo tanto, a Daniel se le está diciendo, se le está mostrando cómo Babilonia va a caer por los medos y persas, y la forma en que está representado es en forma de un carnero. Entonces, aquí dice el verso 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Hermanos, en la historia universal, el mayor rey de Grecia se llama Alejandro Magno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo Dios le está mostrando a Daniel cómo va a terminar Babilonia por los medos persas, ¿sí? En este momento todavía estaba Babilonia. Entonces le está diciendo a Daniel: mira, viene un imperio más grande, los medos persas, y van a conquistar a Babilonia, pero a Babilonia a los medos persas lo van a conquistar los griegos con un rey grande. ¿Cuál es rey grande? Alejandro Magno. De eso nos está hablando la Biblia, de eso lo está hablando aquí. Miren lo que dice el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Hermanos, después de que Alejandro Magno muere muy joven, muere a los 33 años, perdón. Muere muy joven, obviamente no se sabe, pero parece ser que fue envenenado. En la historia universal muere, pero su territorio se expandió, fue inmenso. Quería llegar casi al oriente, su imperio. Cuando muere él, muere sin descendencia. Al morir sin descendencia, los que toman posesión de todo el territorio fueron sus comandantes de su ejército. Y se dividió el reino en 4. ¿Qué dice el verso 22? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantaron de esa nación, aunque no con la fuerza de él, obviamente no. De esos 4, donde se dividió el reino, 2 de esos reinos, de esos 4, 2 son los más importantes para la historia. ¿Por qué? Porque justamente donde está Israel, en el norte, en el reino del norte, que era todo lo que es Siria y toda esa parte en el reino del norte hasta Babilonia, se quedó uno que se llamaba Seleuco, así se le llama a esa parte, los Seleucidas. Bueno, usted, todo lo que le estoy diciendo no me lo estoy inventando. Usted puede salir de este lugar
ir a la historia y ver cómo esta historia se va desarrollando. Alejandro Magno muere, se divide su reino en 4, pero 2 son los más importantes: los Seleucidas en el norte y los Ptolomeos en el sur. En el sur empezó a gobernar Ptolomeo I. Entonces, en el norte estaba Seleuco y en el sur Ptolomeo. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el verso 23? Perdón, dice el verso 22 que estos 4 se levantarán, pero no con la fuerza del imperio grande, ¿no? Ahora, verso 23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, leemos juntos, hermano, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces se va a levantar ¿quién? Un rey, ¿sí? Un rey altivo. Este rey altivo, hermanos, es exactamente lo que nos narra el capítulo 11. El capítulo 11 le da un énfasis a este rey, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, dice el 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grande ruina y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo ¿de quién? De los santos. Entonces, este rey que se va a levantar va a engrandecerse, pero va a ir contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Verso 25: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Si se dan cuenta, llegando a este rey, si ustedes se dan cuenta, la interpretación de los persas, de los griegos, de los cuatro reinos que se hacen de Grecia, en realidad la explicación es corta, ¿o no? Pero cuando llegamos a este rey, ¿qué hace? Como que lo detalla un poco más. Por lo tanto, quiere darle un énfasis a esto. Dice el verso 26: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos, ¿qué? Muchos días. Entonces, al final este rey dice que va a ser destruido, pero no por fuerza humana. Entonces, todo el libro de Daniel habla de la historia. Los 4 reinos del capítulo 2, las 4 bestias del capítulo 7. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Babilonia, a los medos persas, a Grecia. Grecia se divide en 4, y de esos 4 sale un rey que sobresale por todos y que hace destrucción y que va contra el pueblo santo. Vamos al capítulo 11. En el capítulo 11, verso 1 dice: y ahora yo te mostraré la verdad. Voy a leer el verso 1. Dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medo tuve para animarlo y fortalecerlo. Verso 2, perdón. El verso 10, 11 y 12 es un conjunto, se tiene que ver igual. Vamos al capítulo 10, verso 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra, ¿a quién? A Daniel. Ahora ya en el capítulo 11, ¿quién está reinando? Ciro. ¿Rey de qué? De Persia. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que ya han pasado años, y entonces Dios le da otra visión a Daniel. Comienza en el capítulo 10, pero hoy lo que vamos a ver está en el capítulo 11.
Lo que vimos en el capítulo 8 está en el capítulo 11. Miren lo que dice el verso 2 del capítulo 11. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes de Persia, y el cuarto se hará de gran riqueza más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de ¿quién? De Grecia. Hermanos, ¿por qué le dice aquí que aún va a haber 3 reyes más y el cuarto se va a engrandecer y va a ir contra Grecia? Obviamente porque está ya con los persas, ¿no? Entonces la historia comienza en el capítulo 11 diciéndole que todavía va a seguir el imperio, 4 reyes más, pero el cuarto rey se va a levantar y va a ir contra los griegos. No quiero profundizar en la historia porque usted puede saber qué es esta historia. Asuero, no sé si ustedes conocen el rey Asuero. El rey Asuero está en el libro de Esther. El rey Asuero, hermanos, es Jerjes primero. En la historia universal es Jerjes. No sé si ustedes han llegado a ver la película de 300, así se llama esa película, 300, donde habla de cómo los persas iban contra los griegos, ¿sí? Y cómo perdieron. Hermanos, aunque es de Hollywood esa película, en realidad esa historia sí pasó y está aquí. Este rey Asuero se levanta, de hecho se creía un dios, tanto que decidió conquistar a los griegos y entonces perdió, y de ahí empezó la debacle de su imperio. Verso 3: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ello. ¿De qué estamos hablando en este verso 2, 3 y 4? Estamos hablando exactamente de lo mismo que vivimos en el capítulo 8. ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a ser? Dice que ese carnero que tenía 2 cuernos. ¿Quién era? Media y Persia. ¿Y quién iba a venir sobre de ellos? Un macho cabrío, dice, ¿no? Con un cuerno, y iba a destruirlo. Después ese rey que se le iba a levantar, que es Alejandro Magno, muere y se divide el imperio en 4, que es lo que dice en el verso 2, 3 y 4. Dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grande riqueza más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego en un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Este rey valiente quién es? Alejandro Magno. O sea, nos está repitiendo en grandes rasgos lo que vimos en el capítulo 8. Verso 4: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido, ¿cómo dice? Hacia los 4 vientos del cielo. Entonces Grecia se dividió en 4 imperios, en 4 reinos, ¿sí? Dice: ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. O sea, dijimos que Alejandro Magno no dejó heredero, entonces se repartió entre los de su ejército. ¿Sí, hermanos? Ok. De aquí en adelante, les dije que esos 4 reinos, los más importantes son, por un lado, los del norte, que son los Seleucidas, y los del sur, que son los Ptolomeos, ¿sí? Esos son los más importantes. Y de hecho, del capítulo 11, del verso 5 hasta el verso 20,
Lo que está narrando es la disputa entre las guerras que hubo entre los Ptolomeos y los Seleucidas. ¿Sí? Y lo dice de una manera detallada. Pero recuerden que en el capítulo 8, después de que nos hablan de esta división de estos 4 reinos, nos habla de algo más. ¿De qué nos habla? ¿Se acuerdan? ¿De qué? En el capítulo 8, después de que habla de los 4 reinos que se dividen, ¿quién aparece? Aparece un rey, ¿no? Que sobresale por todo. Bueno, eso se relata a partir del verso 21. Verso 21 dice, capítulo 11, verso 21. Estoy leyendo el verso 21 del capítulo 11. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino ¿con qué? Con halagos. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, este hombre, ¿cómo va a llegar? Dice que va a llegar con halagos, verso 21, va a llegar con poca gente, ¿sí? Verso 23, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor ¿con qué? Con poca gente. ¿Cómo nos menciona aquí cómo es este hombre? ¿Con qué entra? ¿Con engaños? ¿Con halagos? Pero que al final va a llegar y va a conquistar. Verso 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riquezas repartirá en sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto, ¿qué, hermanos? Por un tiempo. Vuelvo a insistir. Este hombre es el mismo que aparece en el capítulo 8 después de los 4 reinos. Es el mismo, solo que ahora en el capítulo 11 le está dando un mayor énfasis y nos está diciendo quién es este hombre. ¿Sí? Este hombre en la historia, hermanos, se llama Antíoco Epífanes. Usted saliendo de aquí puede ir a su casa, ahí en su celular o en su computadora, y escribir Antíoco Epífanes, y les va a salir todo lo que él hizo en el tiempo que él lo hizo, contra quién lo hizo. Bueno, en el tiempo de Daniel, en el reinado de Ciro, rey de Persia, Dios le mostró a Daniel un hombre que iba más o menos en el siglo II antes de Cristo, iba a levantarse e iba a dominar el mundo en ese entonces. Pero sobre todo iba a ir contra alguien, contra el pueblo de Dios. Verso 25 dice: y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman con sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos ¿qué? Muertos. Entonces este rey Antíoco Epífanes es del norte. Verso 27. El corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá ¿qué? Llegado. Verso 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces va a llegar a su tierra
¿Y cómo va a llegar? Fortalecido. ¿Por qué? Porque ganó la guerra. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será próspera venida con la primera. Perdón, verso 29, repito. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. ¿Qué quiere decir? Va a volver a ir al sur, pero ya no le va a ir tan bien. Bueno, verso 30. Porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará. ¿Contra quién? Contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonaron el pacto, ¿qué? Santo. ¿Qué sucedió? Bueno, este hombre, la segunda vez que va a conquistar, viene los romanos, el imperio romano, y estas naves que dice que vienen de Quitim, en realidad es el imperio romano que ya se estaba en ese momento yendo y tomando toda esa parte del territorio. Por eso él, frustrado, va hacia el norte, pero ¿contra quién se va? Contra el pacto santo, dice, ¿no? ¿Quién es el pacto santo? Contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Entonces, verso 30. Dice entonces que vendrán de Quitim, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonaron el santo, ¿qué? Pacto. ¿Qué significa esto, que abandonaron el santo pacto? Hermanos, este hombre lo que trató de hacer es, obviamente, intentó convencer a las personas para que violen el pacto de Dios, o sea, que no adoraran a Jehová Dios, a los judíos. Esto se describe, hermanos, en el libro de Primera de Macabeos, que es un libro apócrifo. Allí se explica cómo Antíoco decretó que cada uno debía abandonar sus costumbres propias. Prohibió ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas en el templo. Cumplir el día de reposo estaba prohibido. Obligó a ofrecer cerdos y animales impuros como sacrificios en el templo. Profanó el templo, prohibió la circuncisión y obligó a la adoración a dioses paganos como Zeus, Dionisio. Los que se negaban a cumplir estas órdenes eran muertos. Entonces, cuando vemos en el verso 30 que se fue y trató de convencer a los del pacto santo, y que al final dice, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo, quiere decir que dentro del pueblo judío, del pueblo de Israel, había personas que sí querían hacer lo que decía Antíoco Epífanes, pero otros se mantuvieron íntegros. Verso 31 dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán, ¿qué? La abominación desoladora. O sea, ¿qué significa? Les hizo adorar, inclusive sacrificar cerdos y animales impuros. ¿Dónde? En el templo mismo. 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, ¿qué les va a hacer? ¿Qué les ofreció con lisonjas? O sea, en otras palabras, hablándoles bonito, prometiéndoles algo, les dijo que dejaran, ¿no?, de adorar. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Y aquí es cuando vemos la revolución macabea, hermanos. ¿Sí? Verso 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán
para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado que se cumplirá. Entonces este hombre se creyó Dios mismo, ¿no? Y se levantó como si fuera Dios mismo. Verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces adorará ¿a quién? Al Dios ¿de qué? De las fortalezas. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Verso 40. Leemos juntos. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se vendrá contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas veces entrará por la tierra e inundará y pasará. Entonces, hermanos, ¿de qué nos habla el capítulo 11? De este hombre y lo que estaba haciendo. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo podríamos nosotros ver esta parte, hermanos? Que nos habla de la historia. ¿Por qué Dios le mostró esta historia a Daniel? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Yo sé que usted no se está maravillando, yo sé que no. ¿Por qué? Porque para nosotros esta es una película, ya la vimos. Pero sí debería de ser de asombro. ¿Por qué? Porque a Daniel se le está detallando exactamente lo que pasó en la historia. ¿Esto qué significa? Que el Dios de Daniel es el Dios de qué. ¿Es el Dios de qué, hermano? Es el Dios de la historia. Por lo tanto, toda la historia, ¿qué es en Dios? ¿Qué es en Dios la historia? Es el cumplimiento de su palabra, de su voluntad y de su propósito. Todo esto, ¿para qué? Para que llegara ¿a quién? Para que llegara el Mesías, Jesús, para destruir a este mundo. Pero hay algo más. Hay algo más, hermanos. Dice el verso 24 del 11. Mire la expresión que está aquí. Estando la provincia en paz y abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Leemos juntos lo que sigue. Y esto, ¿qué? Por un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto por un tiempo. Verso 27. Al último del verso 27 dice, porque el plazo aún no había ¿qué? Llegado. Verso 29. Al tiempo señalado, ¿qué? ¿Quién le señaló el tiempo? ¿Quién señala el tiempo? Verso 35. Dice, al último del verso 35 dice, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto ¿qué? Hay un plazo. 36.
Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Leemos juntos lo que sigue, porque lo determinado se cumplirá. ¿Esto qué significa? Nosotros pensamos que Dios no tiene control de las cosas que no están dentro de la iglesia, pero esto es para que nosotros nos demos cuenta de que Dios gobierna no tan solo la iglesia, Dios gobierna el mundo, hermanos. Gobierna la historia, está en la historia, llevando a cabo la historia para cumplir su propósito. Y si este hombre se está levantando con gran fuerza, es porque así Dios lo ha permitido. ¿Sí me explico? Si este hombre se está levantando contra el pueblo de Israel y le hizo hacer terribles cosas, fue porque Dios así lo determinó. ¿Sí me explico, hermanos? Y al final este hombre tenía un límite. ¿Y quién le trazó ese límite? Dios. Ya leímos 5 versos donde habla exactamente de cómo Dios es quien le está poniendo un límite determinado hasta dónde tenía que llegar este hombre. Ahora, hay algo más. Verso 21 del capítulo 11. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, porque vendrá sin aviso y tomará el reino, ¿con qué? Con halagos. Verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Capítulo 8. Está hablando de la misma persona, ¿se acuerdan? Les dije que el capítulo 8 está hablando de la misma persona. A partir del verso 23 dice: a fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. ¿Cómo se levantará? Altivo de rostro y entendido en enigmas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grande ruina y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, ¿contra quién se está yendo? Contra el pueblo de Dios. 25. Con su gran sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano ¿qué? Humana. Si nosotros vamos al capítulo 11, vemos entonces que este hombre es engañador. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Sí? Dice que engaña. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta es acerca de cómo la Biblia se está expresando de este hombre, ¿no? Hay algo más que podemos notar de este hombre. Aparte de que es engañador, en el capítulo 8, verso 4, dice: vi que el carnero hería con cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Leemos lo que sigue juntos, dice: y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí no está hablando de esa persona, de Antíoco, no estamos hablando de ese personaje. Estamos hablando aquí de el verso 4, cuando habla de el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte, ¿sí? Este versículo 4 lo vemos en el capítulo 8. Dice el verso 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío del rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en
entre sus ojos, es el primer rey. Y en cuanto a los 4 carneros que fueron engrandecidos y salieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, porque aunque no con la fuerza de él. Entonces, este versículo 8:4 está hablando de los reinos de Persia. Los reyes de Persia, ¿qué característica tenían todos ellos? Hacían su voluntad. Capítulo 11, verso 16. Hablando de estos reyes, dice verso 16: y el que vendrá con él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Estamos hablando de otro rey que se levanta entre la pelea de los Seleucidas y los Ptolomeos. ¿Sí? ¿Cuál es la expresión que vemos aquí? Hacía conforme a ¿qué? A su voluntad. Ahora, verso 36. Aquí ya estamos hablando de Antíoco Epífanes. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sean consumida la ira, porque lo determinado que se cumplirá. Entonces, fíjense, la expresión que encontramos en este rey Antíoco Epífanes, también la encontramos con los reyes de Persia, Grecia. Lo encontramos con la guerra entre los Seleucidas y los Ptolomeos. ¿Qué tienen en común? Todos estos al final, ¿qué hacen? Su propia voluntad. Todos. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué representan todos estos? Junto con Antíoco, ¿qué representan? Representan el poder de este mundo. A ver, vamos a ver si es cierto. Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Dice el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Y padre de mentira. ¿Qué hace un mentiroso? Sí, miente, ¿no? Miente. Hay otra palabra para ¿qué hace un mentiroso? Engaña. ¿O no? Engaña. Vamos a 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Es un pasaje que usted ya conoce. 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cuál era la característica de este hombre en el capítulo 11 y en el capítulo 8? ¿No era el engaño, hermanos? Bueno, 2 de Corintios 11:14. Leemos juntos, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Apocalipsis 12, verso 9. Apocalipsis 12, verso 9. Dice:
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué representa este hombre del capítulo 11 y qué representa al final todos los reinos de este mundo? Representan el poder, el gobierno ¿de quién? De Satanás. ¿Y qué hace ese poder? ¿Se va contra quién? Contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque engaña. Ahora, hay un segundo punto. Estas personas hacen ¿qué? Su voluntad. Y no me diga que no. Hoy en día, el eslogan del mundo, y no es nuevo, hoy hay tantas formas de verlo, pero esto tiene muchos años. Desde el principio de la creación, el engaño de Satanás contra Eva, ¿cuál fue? El engaño fue ser como Dios. En otras palabras, ¿qué significa eso? Significa, si tú comes del árbol que Dios te dijo que no comieras, no vas a morir, le dijo. Antes sabe Dios que vas a saber, que vas a ser como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Al comer Adán y Eva de ese árbol, estaban despreciando ¿qué? El gobierno de Dios sobre sus vidas, la soberanía de Dios sobre sus vidas. Y entonces ellos decidieron hacer ¿qué? Su propia voluntad. De ahí en adelante, el hombre que ha hecho su voluntad se ha vuelto engañador, y para obtener lo que él quiere, engaña, denosta, humilla, destroza o no. ¿No es el mundo que hoy vemos, hermanos? ¿No es el mundo que hoy podemos ver? Persigue tus sueños independientemente quién esté, a quién te lleves. Eso es lo que el mundo nos está. ¿Qué representa toda esta historia del capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, capítulo 12 de Daniel, capítulo 7, capítulo 2? ¿De qué se trata todo esto? Es lo mismo. Es el poder de este mundo que va a ser destruido. Pero hay algo más. Un punto más. Yo sé que usted ha escuchado acerca del anticristo. Y no puedo terminar la predicación sin decirles que el capítulo 11 y el capítulo 8, muchas personas piensan que esa profecía es acerca del anticristo. Pero, hermanos, no estamos hablando de una persona nada más, sino la realidad es de que cuando nosotros vemos la historia del libro de Daniel, es que no estamos hablando de una persona, de un rey que se levanta contra Dios y contra el pueblo de Dios. No es cierto. Lo que vio, la imagen que vio Nabucodonosor, ¿qué fue? ¿Vio un rey? ¿Vio a un rey, hermanos? ¿Qué vio? Una imagen dividida en 4 metales, ¿no? Pero es una imagen. No estamos hablando de un solo rey. Es un sistema, es el mundo representado ahí. 4 metales, pero es al final una imagen. En el capítulo 7 vemos que 4 bestias. Y esas 4 bestias son bestias. Entonces, al final, ¿qué representan? Representan el reino
de este mundo, representan solo una cosa. Entonces el libro de Daniel en el capítulo 11 termina con este hombre engrandecido en extremo que se va contra el pueblo de Dios y entre comillas lo vence hasta que termina su reinado. Y mucha gente piensa que este hombre es el anticristo, que viene una persona, todos piensan en una persona que se va a levantar como representante del mundo para gobernar el mundo. El problema con eso es de que no entendemos y logramos entender que el poder de este mundo, Satanás ya opera en este mundo desde antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ya opera desde el huerto del Edén. Hermanos, solamente hay una carta, una sola, en toda la Biblia que habla del anticristo. Pero ¿sabe cómo lo habla? Lo habla de esta manera. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿verdad? Dice, leemos juntos lo que sigue, dice: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice Juan? Ustedes esperan a uno, es lo que les está diciendo. Vosotros oísteis que el anticristo viene, pero ¿qué corrige? ¿Qué corrige Juan? Así ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, o viene uno o vienen muchos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ¿qué? ¿Y ahora qué? Esto tiene 2000 años, más de 2000 años, esto que estamos leyendo. Entonces, ¿qué ya viene? ¿Qué ya está presente? ¿Qué ya está? El anticristo. ¿Cómo? Todo lo que está en contra de ¿qué? De Dios. Entonces, todo lo que está en contra de Dios no es una persona, no. ¿Qué es? Todo este mundo. ¿Contra quién está este mundo? ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios, contra la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que hace Satanás? Miren, en el capítulo 5 de Primera de Juan, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿El mundo está bajo quién? Entonces el mundo, todo el mundo está bajo el maligno. Ahora, el problema, hermanos, el problema es que entendemos esto y se nos ha engañado de tal manera que tenemos que esperar una persona. Mientras no llegue esa persona, no el mundo está en contra de Dios, no el mundo está en contra de la iglesia, no el mundo está en contra de los hijos de Dios. No, pues si lo vimos desde Antíoco, es más, no desde ahí, no, lo vimos desde antes, como los reinos de este mundo estaban contra Israel, ¿o no es así, hermanos? Pero se nos ha dicho que tenemos que esperar a una persona. No, ya está presente. El problema de esto es que ignoramos que si el mundo, si Satanás está gobernando el mundo, ¿cómo es el mundo? ¿A dónde está el mundo? ¿Y qué es lo que utiliza Satanás para engañarnos? Bueno,
En el capítulo 2, verso 15 dice de esta manera, de Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Leemos juntos lo que sigue: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, ponga atención, porque todo lo que hay en el mundo, a ver, ¿qué hay, hermano? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el mundo son tres cosas, según lo que dice aquí Juan. Tres cosas. La primera, ¿qué es? Los deseos de la carne. Muy bien, hermanos. El mundo son los deseos de la carne. ¿Dónde están los deseos de la carne? ¿Dónde? En nosotros. Está hablando de la carne, de nosotros. La carne es del mundo. Satisfacer la carne es el mundo. ¿Y qué utiliza Satanás para engañarnos? ¿Qué utiliza Satanás para que nosotros caigamos? ¿Qué utiliza? El mundo. ¿Y qué te dice? Dios te dijo que no pruebes de ese árbol. No te preocupes. Mira, tú puedes vivir tu vida, hacer lo que quieras. Tú puedes decidir. ¿Quién puede decidir por ti? ¿Dios? No, Dios no está aquí. Tú puedes decidir. ¿Qué es mejor para ti? Tú decídelo. Y eso es como rascarle el oído a una persona cuando tiene comezón. ¿Sí le ha pasado, hermano, cuando le dice a alguien: ráscame la espalda porque tengo comezón? ¿Cómo le hace? ¡Ay, qué rico! ¿No le dice así? La verdad. Esas palabras endulzan. ¡Ay, puedo hacer lo que yo quiera! Puedo vivir como yo quiera. Perfecto. Estamos esperando una persona, mientras que todo un sistema que está en nosotros nos está engañando, diciéndonos: vive como quieras, haz tu propia voluntad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la codicia, lo que miras y deseas, y la vanagloria de la vida, lo que quieres ser. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser usted, hermano? Es que ahora el que no tiene no es alguien en el mundo. Ahora tenemos que tener carro, tener casas. Ahora te tienes que vestir bien y ser alguien, porque ahora sí es. ¿Ya ven? No es una persona. No estamos esperando a una persona llamada anticristo. Y se le ha pasado la iglesia cristiana. Yo tengo 40 años en el evangelio, pero no estoy diciendo que fui cristiano 40 años, no. Pero de conocer el evangelio tengo 40 años más. Pero si algo le puedo decir es de que la primera vez que pisé la iglesia cristiana se esperaba el anticristo. Y dijeron, pasaron eventos y dijeron: este es, y no fue. Pasó otro evento y dijeron: este es, y no fue. Pasó esto, dijeron: este es, y no fue. Y así, personajes de todo tipo, de todo color, de toda raza, todo. Han esperado desde ese tiempo al anticristo y hasta ahora no ha llegado. ¿De qué nos habla el libro de Daniel? De cómo el poder de este mundo, al final, aunque parezca que tiene fuerza, aunque parezca que está sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, al final este poder de este mundo va a perecer. Y entonces vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Fue lanzado al lago de fuego. Al final, ¿quién vence? Al final, ¿quién vence? Los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes? La iglesia, los hijos de Dios. Parece ser, escúcheme, parece ser que este mundo tiene fuerza, nos atrae cada vez que nosotros volteamos a verlo. ¿Por qué? Porque nos seduce con todo lo que nosotros queremos, deseamos y anhelamos. Sí, pero al final, de eso trata el libro de Daniel. Al final hay un tiempo que Dios ha determinado donde este mundo tiene fuerza. Y este mundo en algún momento va a dejar de existir. Yo sé que en ocasiones no lo vemos, no lo creemos, pero hay algo que nosotros tenemos que estar seguros. Si el libro de Daniel nos relata de Babilonia que fue conquistado por Persia, ¿se cumplió o no? Sí. Y luego nos dice que los griegos conquistaron a los persas. ¿Eso pasó o no? Sí. Luego nos dice que los griegos, el reino griego se dividió en 4. ¿Eso sucedió? Sí. Y luego que se iban a pelear un montonal de veces entre los Ptolomeos y los Seleucidas. ¿Y sucedió? Sí. Después se le iba a levantar un rey tremendo que iba a superar a todos en maldad. ¿Y se levantó? Sí. Pero al último también fue destruido. Entonces, ¿cómo sabemos que todo esto se va a cumplir? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque todo lo que nos ha dicho el libro de Daniel, ¿qué? Se cumplió. Si no lo quieres ver, perfecto. No hay ningún problema. Yo ya lo expuse. Pero la realidad es que así opera este mundo. Este mundo está contra la iglesia. No. Este mundo, si te apapacha el mundo es porque una de dos. O el mundo ya te sedujo o nunca has salido del mundo. Lo quiero decir así. Pero el mundo está contra la iglesia. El mundo está contra los hijos de Dios. Y nunca los va a aceptar. ¿Por qué? Porque piensan diferente, viven diferente, actúan diferente. Y esos son los que se van a salvar del juicio eterno. Amén, hermanos. Oremos.